pues ya tiene el auditorio una serie de elementos que les permiten tener una idea más clara respecto a cuál ha sido el diagnóstico y sobre todo cuál ha sido el tratamiento sugerido para abordar de manera estructural esta crisis que, como ya se dijo, sí existe, es objetiva y hay que resolverla. Y en ese orden de ideas se nos ocurren una serie de preguntas preliminares antes de hablar de ustedes para efecto de que los panelistas la respondan. Y una tiene que ver con el tema nuevamente del censo, cuando establece, por ejemplo, que el 83% de los habitantes del campo no tienen acceso a la tecnología, no tienen las herramientas mínimas y elementales para eficientizar los procesos productivos, y adicionalmente dice que el 9% de este país sí tiene asistencia técnica, no en términos de calidad, porque estamos todavía muy lejos de ello, pero por lo menos sí en términos de cobertura. Y le agrega adicionalmente que el 11% de la población rural ha solicitado crédito y por tanto tiene acceso al sector financiero, aunque lo uno no implicaría lo otro. Pero todo esto para decir que en nuestro concepto la crisis del sector agropecuario se remite a un problema gravísimo que es su descapitalización, y que en consecuencia se requiere la capitalización, o mejor la recapitalización del sector rural, y ahí entonces nos remite a una discusión también de nunca acabar, pero que hay que surtir. Si seguimos privilegiando los subsidios directos, así sean condicionados, o si empezamos a diseñar una política seria de provisión de bienes públicos en los términos en que lo ha expuesto el DNP. Y en ese orden de ideas, pues cuando hablamos de provisión de bienes públicos, hablamos no solamente de infraestructura, hablamos de acceso a los elementos crediticios, hablamos de la necesidad, es así inaplazable, de regular el uso eficiente del principal de los insumos para poder producir en el agro, que es el agua, y que ha sido un tema relegado y soslayado por los diferentes entes, tanto regionales como nacionales. Y esa me parece que es una primera precisión. ¿Cómo abordan ustedes el tema de la capitalización del sector desde la perspectiva productiva, social, humana? Otro tema que nos parece que es importante y que aquí se tocó de manera colateral es el tema de la reestructuración de la producción rural en función de las cadenas productivas. Y ahí lo que queremos profundizar es en el tema de que el pequeño productor de este país no puede seguir siendo un simple abastecedor de materia prima, que al pequeño productor lo tenemos que integrar en los procesos de agregación de valor, y si se quiere nuevamente, así seamos monotemáticos en el aspecto del mercadeo y de la comercialización. Nos parece que cuando la visión de cadena productiva se impone sobre los arreglos, digamos, de gobierno transeúnte y pasajero, pues puede surgir una solución de más largo plazo y realmente efectiva. Y a eso le agregamos otros dos temas que ya aquí lo han tocado los panelistas, pero quisiera que profundizaran un poco más, y es el tema de la institucionalidad. Tenemos información, ¿quién la consolida? ¿Quién la ejecuta de acuerdo a las estrategias que surjan de ese proceso de análisis y de consolidación? Y en ese orden de ideas nos parece que estamos en obra negra. No hay una institucionalidad ni nacional ni regional que asuma este reto y este compromiso. Y si a eso le agregamos que en el caso de Arrate, que también se constituye en un reto adicional, el que hay una simetría evidente entre los diferentes 5 entes territoriales que la componen, y dentro de esa simetría de desarrollo económico, de desarrollo social, también hay unas prioridades diversas, pues entonces ya son dos los retos que se tienen que asumir para efecto de que este ejercicio, que es tipo, prototipo, en el país tenga el éxito que se debe para que sea extrapolable, desde luego consultando las especificidades de cada una de las regiones, pues me parece a mí que hay un reto enorme. De nada serviría este ejercicio de acopio, de depuración de información, de diseño de estrategias, si la institucionalidad no es lo eficiente y lo pertinente que se requiere para instrumentar los ejercicios prácticos que de ellas se puedan derivar. Y finalmente, pues en ese orden de ideas también quisiera terminar con la creatividad de la información. A eso se refería también Iván en su intervención.
ya lo aclaraba parcialmente Daniel, pero llama la atención poderosamente que incluso el IGAP, en un artículo reciente del domingo pasado, nos limita nuevamente a que el área cultivada, por ejemplo, sea de 5.3 hectáreas y no de 7.1. 1.8 millones de hectáreas es una diferencia dramática, más del 20%, más aún cuando una gran propuesta del Estado para efecto de sustituir importaciones nos remite a ampliar el espectro productivo agropecuario en 1 millón de hectáreas. Entonces, si no tenemos una información confiable, si no hay claridad en lo que se dice por parte de cada una de las diferentes fuentes de información, en este caso me estoy remitiendo exclusivamente al IGAP, al DANI y también potencialmente a la UCA, pues entonces de esto no vamos a sacar nada concreto, porque cada quien se remite a la fuente que le convenga y a conveniencia, va a la redundancia, pues establece pautas, establece directrices. Y terminamos en el tema de institucionalidad con el tema nuevamente del conflicto del uso de la tierra, con la aspiración de que de ese debate surjan planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento productivo que nos permitan especializar la producción y con ello siendo competitivos no solamente en términos de rentabilidad económica y desarrollo económico, sino también en términos de garantizar la seguridad alimentaria, no solamente nacional, sino internacional. Eso me parece que son temas en los que vale la pena para efecto de que enseguida el público empiece a hacer las preguntas que considero relevantes. No sé si quién quiere tomar la palabra. Bueno, gracias, secretario. Entonces, son como varias cosas. Digamos que el tema de construir y producir información de la última parte que usted mencionó, esto es un trabajo interinstitucional. Digamos que el DANE logra efectivamente diseñar y poner en funcionamiento una operación de la envergadura del Censo Nacional Agropecuario en función de la confusión de esfuerzos entre las instituciones. Yo les comenté en mi presentación que nosotros llegamos a lograr disperso con una información de registro administrativo, y eso era básicamente la información del catastro que tenía el IGAP entre todas las instituciones, lo que le corresponde. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es como un esfuerzo enorme para hacer que la información esté disponible, obviamente no solo el público en general y el público especial, sino también las instituciones. Estamos trabajando de la mano con el IGAP, estamos trabajando con la UPE, estamos trabajando con todo el Ministerio de Agricultura, con el DNT, para el efecto de que esa información que el DANE generó se use para generar los temas de política pública. Como Ángela lo explicó, el tema de la actualización de los registros, en este caso los catastrales, que es un tema de un ejercicio de largo aliento, ¿no? Esto, hacer el censo, que es siempre fue un gran esfuerzo, y poco a poco vamos a ir entregando pendiente la información, y el propósito fue lo que les dije, que a final de este año esté vinculado, organizado, y todas las personas puedan hacer los servicios que estén interesados. Esto es sentarse y mirar en el detalle, y el DANE tiene obviamente la disposición necesaria sobre la base de preservar la reserva estética, que la información esté disponible. Eso, digamos, que como lo último, no es que estemos trabajando cada uno con su lado, no, es un esfuerzo integrado. El tema de la misión rural, hemos participado, el tema de información disponible lo hemos puesto a disposición para los hechos correspondientes. Esto es como un esfuerzo país, y fue la manera de sacarlo del otro lado. Seguramente el esfuerzo país va a permitir que efectivamente estas grandes operaciones, la actualización del catastro, el tema de volver a hacer el Censo Nacional Agropecuario en una frontera no superior a los 10 años, vuelvan y se repitan, porque evidentemente las decisiones se toman con información, y es producir información, pero también fortalecer de manera importante todo el tema de registros administrativos, que es el otro esfuerzo que tiene que hacer este país, porque no todo se puede resolver con información primaria. Entonces es un esfuerzo grande para que la información de registros administrativos públicos sea como primer tema. El otro tema, usted tiene razón en dos temas que afirmó, secretario. Cuando uno coge la función de producción del Censo Nacional Agropecuario e indaga por los elementos que uno considera que son el factor, o los factores de sostenibilidad de las UPAs, sí tienen en cuenta lo que usted dice. Finalmente, que hay una proporción de UPAs, digamos que minoritaria, en términos de disponer de maquinaria para la realización de sus actividades productivas. Efectivamente hay un número de UPAs minoritario en términos de disponer o de
haber solicitado el crédito, ¿no? Y aquí el tema es como los dos temas, ¿no? Digamos que los sís ahí no son importantes, creo que lo importante es saber por qué los no son tan altos y trabajar en función de que eso se reduzca. Pero hay un elemento adicional que por la limitación del tiempo yo no pude presentar, y es cuando uno mira las características o educativas de esa población. Evidentemente ahí también hay unos limitantes enormes. La tasa de analfabetismo calculada para esta población de rural disperso es superior a la media nacional, el logro educativo es inferior a la media nacional, las tasas de asistencia son inferiores a la media nacional. Entonces, evidentemente sí hay la información como diagnóstico para que presentar la política pública necesaria. Iván, con relación a las preguntas, yo quería referirme a la primera, la última también, sí, sobre el tema de la descapitalización que mencionaba Alejandro y relacionados con el censo, y hace una pregunta frente al tema de subsidios directos de los sistemas asistencialistas, un poco para pensar en este tema de seguridad alimentaria y desarrollo rural. Yo diría que, y justamente este año nosotros como organización, por eso el lema de protección social y agricultura familiar integrado es rompiendo el ciclo de pobreza. Yo no diría tajantemente que el tema asistencialista y el tema de subsidios directos sea, digamos, antagónico o excluyente, exactamente. Yo creo que deben ser complementarios y deben estar bajo una visión, digamos, de un sistema de protección social anclado a las políticas de desarrollo económico. ¿Qué quiero decir con esto? Definitivamente hay sectores de la población rural en América Latina y en Colombia, digamos, que su situación de pobreza es supremamente estructural y que para poderlos integrar en las dinámicas de crecimiento económico, de desarrollo social y económico, deben haber unas fases de abordaje, pero que deben ser bajo un sistema integrado, y el tema de protección social debe contemplar elementos de cómo esta población, a través de diferentes políticas, en ese mecanismo de integración o desarrollo social y económico, llega en unas fases posteriores, por ejemplo, a temas de formalización laboral, a temas de un sistema de protección integrado, salud y otros elementos. Pero esas primeras fases, a través de asistencia y transferencias condicionadas, pueden ser un mecanismo, no solo. Ahí está el problema. Si vamos solo con ese tema, en ese sentido hay quienes entienden que esa política asistencialista, perdón, tiene un mensaje perverso inverso. El de Estado papá diciéndole al productor siga siendo pobre y yo le financio su pobreza. Exacto, ahí es donde está el error. Ahí es. Ya vamos a las preguntas, terminamos acá y pasamos allá. Ahí es donde yo justamente quiero hacer énfasis en el error, y yo creo que el tema es cómo logramos integrar las políticas de desarrollo social y económico bajo un enfoque territorial e integración de la oferta programática. Es decir, no puede ser solo el tema subsidiado, sino que de la mano tiene que ver promocionar la asociatividad y lo otro con la segunda pregunta de la integración de mercados. Definitivamente, y los casos que se han visto en la región, yo creo que el colega que va a estar de Brasil nos va a comentar sobre el tema desde la perspectiva de abastecimiento y la agricultura familiar. Un tema muy importante y que yo me siento muy feliz de que en el Plan Nacional de Desarrollo se haya integrado el tema de compras públicas de alimentos, pero no única y exclusivamente como el bien bruto, producto primario producido, sino cómo se genera valor en la cadena para que los mismos agricultores familiares y economía campesina, a través de procesos de asociatividad, se integre esa cadena. ¿Qué tanto de los eslabones de la cadena de transformación y de agregación de valor los podemos bajar al nivel, digamos, de la asociatividad del territorio? Y ahí hay un mercado institucional, digamos, que presenta unas condiciones adecuadas, pero las transformaciones normativas e institucionales son significativas para lograr en un periodo de mediano plazo esa integración. Y esas dinámicas del mercado son un poco menos complejas. Y con el tema de información, simplemente terminaría diciendo que hay un tema que es la interoperabilidad de los datos. Yo creo que hay que trabajarlo. Yo le sumaría un tema que sé que no lo estamos hablando en este foro, pero que no hay que perder la perspectiva, y es el tema ambiental. Aquí en Colombia, más que nada, debemos hablar de políticas de desarrollo agroambiental, o sea, el traslape, digamos, de las zonas ambientales con las zonas de desarrollo rural es un tema muy sensible y que seguramente tiene que analizarse para casos futuros. Y el tema de la información en el ciclo de la gestión pública es muy importante. Lo que decía Ángela, vienen los planes de ordenamiento territorial, es el momento de oro. Si no se utiliza la información en ese momento, de pronto más adelante ya no es tan pertinente. Entonces, eso es muy importante, identificar los puntos críticos donde la información realmente suma en ese proceso de planificación territorial o de instrumentalización. Perfecto.
para que no recabar más en la respuesta, Ángela sugería que la institucionalidad se debería crear en función de la demanda de bienes y servicios. ¿Cómo entender ese proceso para efecto de la RAP y para efecto de garantizar, por ejemplo, un proceso productivo depurado, ágil? Es que ese es el gran reto que tenemos, que la institucionalidad hoy en día no obedece a ningún criterio económico ni de ordenamiento, simplemente político-administrativo. Yo creo que cada región debería, en un ejercicio interno, no que Planeación Nacional venga y les muestre, sino un ejercicio interno, defina cuáles son sus nodos. Y esos nodos son los que debe decir, aquí hay que crear la infraestructura de la institucionalidad para la provisión de bienes y servicios. Y es el Estado, tanto el Estado nacional como el Estado territorial, que tiene que poder atender esa demanda. Es para mí ahí donde está el gran cambio. Eso tiene unos grandes retos legales, incluso constitucionales. O sea, esto no es como un simple deseo, pero lo que yo siempre he planteado cuando hablo con las regiones es la región en un ejercicio de planeación estratégica donde debe decir dónde debe estar ubicada la institucionalidad del orden nacional y territorial para la provisión de bienes y servicios. Tenemos que superar este lío que tenemos con el concepto de municipio y departamento y que cada gobernador quiera, y con todo el respeto, yo lo estoy diciendo de la manera más franca, quiera tener su regional de algo, porque es que eso no es eficiente para la provisión. Puede haber departamentos en Colombia que tengan más de una representación de la institucionalidad nacional, o puede pasar el caso contrario, que haya muchos departamentos con una representación. Es que depende de la visión estratégica del desarrollo. Y ese ejercicio lo tenemos que hacer de una manera muy transparente y humilde, porque tampoco se tiene que hacer un ejercicio de captura del Estado del orden nacional. Debe ser un ejercicio colegiado, obviamente, pero debe atender esa realidad del territorio. Pero yo quiero decir una cosita pequeñita, porque creo que es hora de dar la palabra, frente a dos cosas que tú planteabas. Uno, lo de la capitalización y el dilema de apoyos directos versus la provisión de bienes y servicios. Miren, es que el punto es que hemos focalizado la provisión de bienes y servicios sectoriales para el desarrollo económico a partir de un criterio poblacional. Para mí ese es el error estructural. Y uno no puede pensar que va a focalizar la asistencia técnica, el crédito productivo a partir del CISBEN. No, es que el CISBEN se hizo para otra cosa. El CISBEN se hizo para un tema social, para provisión de bienes y servicios sociales. En mi opinión, pero eso es para discusión, eso lo hemos discutido tanto en la misión, la focalización de los bienes y servicios sectoriales para el desarrollo económico de la región deben tener criterios territoriales, no poblacionales. Ya una vez está en el territorio, el análisis del hogar en términos de la inclusión social, pues obviamente, pues salud se le da al hogar, no al o sea, en términos prácticos. En el entendido de que el territorio lo remite al ser humano. Exacto. Pero por ejemplo, cuando uno va a planear una cadena productiva de una fruta o de un cultivo agroindustrial, uno no piensa propiamente en el lugar, no piensa en el territorio. Y ese es como el gran cambio que hay que dar en la forma de provisión de los apoyos, porque yo también creo que hay momentos en que se requieren apoyos directos y son herramientas complementarias. O sea, no son excluyentes, pareciera que es la conclusión. Vamos a empezar una ronda de preguntas por parte del público. Por el tema del tiempo, les encarecemos en que las preguntas sean muy concretas, no son discursos ni referencias anecdóticas, preguntas puntuales, concretas, ojalá de no más de un minuto, para que haya posibilidad de que más participen y de que haya una respuesta adecuada. Entonces vamos a enumerar para efecto de ir dando la palabra. Empezamos acá con el 1. El 1 se identifica cuando corresponda. Y allá vamos con el 2, que había levantado la mano previamente. Y así 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta ahí llegamos, ¿vale? Puntualmente, una pregunta de un minuto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Edgar Humberto Cruz. Vengo del municipio de Guamal Meta. Y me llama mucho la atención. O sea, el tema es supremamente importante para el país, pero aquí no se ha tocado un tema muy álgido
que está afectando directamente el departamento del Meta y la Orinoquía, y es el avance de la industria petrolera. En el caso de los municipios del Piedemonte Llanero y de la región del Ariari, que tienen los suelos más ricos del departamento, el avance indiscriminado de esta industria está colocando en peligro el elemento más importante, que es el agua. Desde la RAPE, con respecto a la generación de información para planeación, ¿qué posibilidades hay de que se pueda financiar la realización de un inventario de reservas subterráneas de agua dulce o de estudios hídricos que logren determinar con certeza si esta industria pone o no en riesgo todo este territorio para planeación del territorio? Gracias. Sí, primera pregunta, ¿quién se atreve? Esa creo que es una pregunta más orientada al director de la RAPE, al doctor Carlos Córdoba. Mientras él se acerca, vamos pasando a la segunda, pero no quiere decir que no le vayamos a responder esta muy importante pregunta. El número 2, por favor. Sí, el doctor León habló de dieta sostenible y ordenamiento agroambiental, y la pregunta es al doctor Freire: si en el próximo censo vamos a preguntar, ¿tiene cultivos a los que no les echa químicos? ¿Cuáles, cuántas matas o hectáreas? Noté en la exposición del doctor Córdoba la falta en los mapas de la ruralidad distrital, y noto con sorpresa que mientras la estrategia RAPE se llamaba Soberanía en Seguridad Alimentaria, ya la soberanía no aparece justo cuando la FAO ha abierto un expediente de discusión sobre este tema. Perfecto. Vamos a hacer todas las preguntas, estamos tomando nota y después van todas las respuestas en un solo bloque. 3, perdónenme. ¿Quién era 3? Gracias. Yo tengo las siguientes preguntas. La urbanización y la industrialización, viéndola a la región central, son aspectos claves y que están atentando contra la actividad agropecuaria. ¿Cuál sería la estrategia desde la RAPE para que esto se mitigue, o qué dirección se le da? Una pregunta también que me surge es por la exposición del señor de la FAO, cuando comenta sobre lo de la cuenca alimentaria. En un trabajo con nuestro proceso organizativo en Guaribá, hemos hablado de la reserva, de la zona de reserva alimentaria, y esto también relacionado con las zonas de reserva campesina, cómo esos criterios también entran a evaluarse, y qué es lo uno y qué es lo otro. En lo de planeación y en la parte institucional, la RAPE, ¿cómo va a ser para que los procesos de participación de las comunidades campesinas o rurales, en el entendido que hay unos consejos municipales de desarrollo rural que están vigentes desde el año 94, si no estoy mal, y que es ahora que se quieren reactivar, cómo entonces va a jugar estos mecanismos de participación en los procesos de planeación? Gracias. Perfecto. 4. Más breves en las preguntas, por favor, para poder dar una mejor respuesta. Bueno, Richard Dos de Fedeorgánicos, para el señor Pierre, precisamente hablando de productividad, ¿ustedes hicieron un monitoreo de cómo se están explotando los predios? Si estamos hablando de predios convencionales, en transición, orgánicos, con buenas o malas prácticas, uso de suelo de agua, por un lado. Y para Iván Felipe, el hambre convive con la obesidad, y tenemos aquí en el continente un bajísimo acceso de frutas y hortalizas. ¿Cómo mejorar eso en la parte de educación y de invertir en la pirámide alimentaria que está en discusión mundial? Gracias. Perfecto. 5. Mi pregunta para planeación es cómo no se integra a los planes maestros, que es un dictamen constitucional, o sea, como esa herramienta constitucional que son los planes maestros, y que está creada para articular las regiones, no se habla de eso. O
O sea, me parece eso. Y lo otro a la PAO es porque no se habla de soberanía alimentaria. Y cuando estamos en un tema, y siempre, digamos, en todos los espacios no veo que la PAO hable de soberanía alimentaria. Un tema es el tema de los residuos orgánicos, de todo el proceso alimentario, el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Perfecto. Vamos con el sexto, por favor. Acá. Desde este lado. Para la doctora Ángela. Listo, pase claro. José Martínez, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Me parece que todo el planteamiento orientado en un buen propósito, que es tomar el desarrollo agrario como un elemento fundamental. Y entonces la pregunta es concreta. El discurso institucional dice que hay que atacar la alta concentración de la propiedad y el mal uso del suelo, que son elementos que son fundamentales, con el cual estamos de acuerdo. Pero en las estrategias y en las herramientas que se van impulsando, o los referentes como el documento que están firmado ya con La Habana sobre el tema, esa acción se limita al Fondo Nacional de Tierras, que provendría de las tierras despojadas o etcétera, y no hay una herramienta orientada específicamente a atacar la alta concentración de la propiedad ni el adecuado uso del suelo. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Sí, señor. 7. Mi nombre es Darío Carlos García, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me parece muy interesante y quisiera hacer una crítica constructiva a este documento, por el cual le falta la parte ambiental entre los 5 ejes. Y segundo, para el DANE, si definitivamente se le hizo un seguimiento, una auditoría al censo agropecuario por la cantidad de críticas que se han tenido. Y tercero, mientras la seguridad alimentaria no se toque como un tema de soberanía nacional, de seguridad nacional, definitivamente ni siquiera en el plan de desarrollo estaría en la agricultura familiar. Hay temas graves frente a los recursos, porque 15 millones de toneladas de alimentos que se están importando frente a la alternativa de la sustitución de importaciones para que tenga la oportunidad la economía campesina o la producción nacional. 8. Buenos días, mi nombre es Gerardo Pinzón, soy de Acacias, y mi pregunta es para el doctor Ángel. Me parece muy interesante lo del catastro, sobre la actualización, pero ¿qué hacer para que la titulación y el catastro no se convierta, como se ha convertido en muchos municipios del departamento del Meta, en el terror de los productores? ¿Sí? Es un inquisidor. Perdón, exacto, en el terror de los productores, porque resulta que pareciera que no hubiera una legislación, como si no hubiera una regulación con respecto a la implementación o la colocación, hablemos así, de impuestos. ¿Sí? Entonces, el agricultor dice, me van a titular, van a actualizar el catastro, y eso significa que voy a tener que vender mi finca para pagar los impuestos que nos impusieron. Unos dicen el señor alcalde y otros dicen que el consejo, otros dicen que la gobernación. En todo caso, cada quien se chuta la pelota de acuerdo a su conveniencia. Y la otra pregunta es para todos ustedes, es lo relacionado a qué podemos hacer o qué debemos hacer para que la investigación y la validación tecnológica que producen las instituciones de investigación no sigan convirtiéndose en algo de élite, sino cómo hacer para que esa transferencia de tecnología pase fácilmente, como en su momento lo hacía, de la entidad de investigación al productor. Ya la entidad de investigación no tiene como esa cadena que eran las sumatas o la asistencia técnica para que pasara al productor. Ahorita, desafortunadamente, la asistencia técnica está quedándose en los anaqueles de las entidades de investigación, porque no hay quien haga transferencia de tecnología. Muchas gracias. 9. Noveno, atrás, allá atrás.
Y la última, el 10º, y terminamos esta ronda. Tengan en cuenta que esta tarde va a haber un nuevo panel y muchas de las preguntas que están haciendo acá las va a responder el director de la RAPE como conclusiones del segundo panel. Muchas gracias, Nelson Germán Velázquez Pavón, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca. Par de preguntas muy sencillas. ¿Cómo cruzamos la información del Censo Nacional Agropecuario con el registro de usuarios de asistencia técnica, que es la base de los PECAL, precisamente de los programas generales de asistencia técnica? Porque pareciera que toda esa historia y todo ese trámite administrativo que se ha utilizado durante años se desechó de un plumazo y no se tuvo en cuenta a la hora de elaborar y llevar a cabo el censo agropecuario, de una parte. De otra parte, pues se echa de menos las intervenciones que alcancé a escuchar, el impacto del cambio climático en todos los procesos, desde la misma formalización de la tierra, pasando por las priorizaciones de cadenas productivas y de las políticas financieras para acompañar a los productores, porque efectivamente en este momento en Dinamarca y en todo el país el tema del cambio climático cambió totalmente el panorama de la acción nuestra frente a los productores. Listo. 10º y último. Ahí. Acá. Sí, muy breve para la doctora Ángela María. Entonces, pues muy interesante su exposición sobre el desorden tan grande que tenemos en este momento en términos de cifras y casi de planeación. Un poco es que me gustaría escuchar el análisis que usted haría sobre los proyectos políticas que se han implementado, porque se ha invertido mucha plata en este tema, y cómo esto, como en su opinión, esto ha tenido un efecto sobre las dinámicas de crecimiento en el agro y particularmente en el tema de seguridad alimentaria. Gracias. Y última pregunta. Ok, buenos días. Freddy Guerrero, Cámara de Comercio y Barrio, a la doctora Ángela. ¿Cómo se articula lo que propone el DNP con lo que están haciendo los pilotos del contrato plan en los departamentos? En el caso de nosotros, Tolima, y que estamos dentro del RAPE, se está haciendo un trabajo en 9 municipios del sur donde hay una identificación prioritaria de lo que está sucediendo en el campo, y que lo mencionaba el doctor Ferry, el Tolima solamente aporta el 3% de esas 7.600 toneladas que consume Bogotá. Entonces, ¿cómo nosotros, como que estamos allá en el departamento, llegamos a aumentar ese porcentaje? Gracias. Doctor Ángel, entonces, de manera muy... Mi respuesta. Frente a la pregunta concreta que hacen, cómo atacar la alta concentración de la propiedad y hacer un uso más eficiente del suelo, no sé si recuerdan cuando yo inicié la intervención, hablé que tenemos que trascender a una nueva política integral de tierras, que avance del concepto meramente de acceso, que se concentra en la adjudicación de baldíos, que es lo que se ha hecho históricamente en este país, a nuevos mecanismos que no solo privilegien la propiedad, sino también el uso eficiente. Yo creo que ese es un gran reto para Colombia. En mi opinión, la normatividad que hoy tenemos es insuficiente y en ese sentido la institucionalidad también. Por lo tanto, tenemos que avanzar en herramientas nuevas que privilegien más el acceso que propiamente la propiedad. Incluso más importante que la misma propiedad podría ser el acceso a los factores de producción. Exactamente. Diferentes a la propiedad. Eso es. Bueno, por otro lado es cómo hacer que el catastro no haga que paguemos más impuestos. Hay un tema aquí, bueno, digamos la pregunta hay que tomarla de manera relativa. Acuérdense que yo dije que el catastro tenía un enfoque fiscal en este país, meramente fiscal, que teníamos que avanzar a un catastro que convirtiera más hacia una herramienta de planificación del territorio. Entonces, por lo menos desde la propuesta del gobierno nacional, la idea no es darle un privilegio al catastro como herramienta fiscal, pero también tenemos que ser conscientes que en Colombia la propiedad de la tierra, y sobre todo de la tierra que no tiene un uso productivo,
no paga impuestos o paga muy poquito. Entonces, por eso digo que todo tiene que tener un balance, pero el catastro como tal no está orientado a un tema fiscal, sino una herramienta de ordenamiento. Por otro lado, frente al tema de las políticas públicas y todo lo que se ha hecho y que no hay resultados y cómo es hoy día el análisis mío frente a eso. Miren, en los primeros documentos de la misión para la transformación del campo, incluso la parte de la justificación de la misión, nosotros que notamos que sí se ha hecho mucho, pero en general las políticas públicas han tenido un sesgo urbano. Y me da pena decirlo pues así tan francamente, pero yo soy una persona convencida que Colombia por más de 30 años se olvidó de desarrollar políticas específicas para el territorio rural, que considerara sus particularidades, sus dinámicas económicas y sobre todo que en las zonas rurales en Colombia todavía hay colombianos también. Yo creo que tenemos un reto muy grande en el largo plazo. Considero que este gobierno, al darle una mirada más de frente al campo, pues por lo que decía el secretario, porque se evidenció, o sea, salieron a las calles a decir, por Dios, ha dado una respuesta muy profunda también en el marco de las negociaciones en La Habana, que necesitamos unas políticas diferenciadas, que entiendan la ruralidad y que sobre todo sus dinámicas de sostenibilidad. Y no se olviden, sí, Colombia ha cambiado, pero la actividad agropecuaria sigue siendo muy importante. Por último, frente a los pilotos del Tolima, pero pues claro, o sea, es que parte de este nuevo enfoque y todo surgió del ejercicio con esos pilotos. Yo los rescato mucho, en mi opinión, son un modelo de intervención en el territorio desde un enfoque de oferta y mucho más organizado, con una herramienta como la del contrato plano. Considero que la herramienta del contrato plano está subutilizada en este país y simplemente se ha orientado y enfocado a temas de infraestructura. Tenemos que avanzar hacia herramientas de desarrollo mucho más profundas con el contrato plano. ¿Y no sería mejor una mirada desde la perspectiva de la demanda que de la oferta? No, claro, pero es que el punto es, claro, pero tú no llegas de manera automizada. Hay una demanda del territorio frente a algo concreto y frente a eso se hace el contrato plano. No como tradicionalmente se ha hecho la política pública, que es con una convocatoria, es a lo que yo me refiero, es una visión más integral del territorio. Toda la razón, sí, claro que está. Fue tal vez es todas las herramientas de planificación del territorio, incluyendo los planes maestros. Perfecto. Doctor Iván. Bueno, yo me refiero a ambos puntos. Cuenca alimentaria y reserva alimentaria. No conozco muy bien el tema de la reserva alimentaria que está planteando. Nosotros, como FAO, hay un instrumento a nivel global que lanzamos en el año 2012, que son las directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Allí se contempla que los países deben avanzar en términos de, digamos, definir unas reservas alimentarias para satisfacer las demandas a nivel de país. Desde la perspectiva de la cuenca alimentaria, como se plantea, está muy de la mano y seguramente muy armonizable. A la perspectiva de cuenca, obviamente, como lo dice, hay un lugar que es fuente provisoria de en este caso, los alimentos, pero el análisis importante de la cuenca alimentaria es que es justamente un recorrido que llevan esos alimentos y llegan, digamos, en un tema de abastecimiento a un consumo final. En ese sentido, creería que son temas totalmente armonizables. Con el tema de obesidad, hasta el día de ayer tenía la diapositiva, lo voy a mencionar, claramente es un tema, hoy día se habla de la malnutrición, como todos sabemos, desnutrición y también obesidad y sobrepeso. En ese sentido, la pregunta que hace Richard frente al tema de educación nutricional, un dato muy prudente. Mientras los estados en su conjunto invierten $1 en temas de educación nutricional, la industria agroalimentaria invierte 4.000. O sea, la desproporción es descomunal y no habría factibilidad ni viabilidad que los estados puedan tener cantidad de recursos igual para, digamos, compensar desde el punto de vista de educación nutricional y comunicación. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en Colombia con el Ministerio de Salud, justamente con la FAO, haciendo el lineamiento técnico nacional para la estrategia de ICEAN, información, comunicación y educación en alimentación y nutrición, y tiene dos temas muy importantes. Uno, la focalización de los procesos de difusión, de promoción de la información y la comunicación para la educación alimentaria deben estar enfocados en las zonas donde hoy se está padeciendo obesidad y sobrepeso o desnutrición.
no es un tema de una estrategia publicitaria, como decíamos ayer, de los aeropuertos, sino de trabajo a nivel de las estrategias que digamos están focalizadas justamente en esos sitios donde se está padeciendo. Y lo segundo es que debe haber obviamente un arreglo multinivel para poder aplicar en los territorios. No habría capacidad de los estados para financiar. Y termino con el tema de soberanía y seguridad alimentaria nutricional, que es un tema obviamente que nos daría para muchas discusiones. Yo diría, hay que reconocer que es la FAO, es una organización de 194 estados, más unos especiales, que se reúnen en conjunto para tomar las decisiones y llegar a unos consensos frente a temas de alimentación y seguridad alimentaria nutricional y agricultura. En ese seno, digamos, el concepto de seguridad alimentaria nutricional se ha asumido como el concepto base fundamental para promover los análisis. En este momento, yo diría que el tema no es que se abrió o se cerró la discusión, el tema de soberanía alimentaria, autonomía alimentaria son temas que siempre han estado allí, pero definitivamente la organización, el planteamiento es, esto es un poco la responsabilidad de los estados, es decir, los estados en su autonomía, soberanía de estado, definen trabajar en políticas y conceptualizar acerca de la soberanía alimentaria y nutricional, que la FAO apoya y que la FAO estaría dispuesta a trabajar. Yo dejaría una interrogante ahí en temas de Colombia, y es que aunque hay 8.8 millones de personas digamos, subalimentadas en Colombia, Colombia no es un país que tenga digamos, un riesgo de inseguridad alimentaria nutricional. Por lo contrario, estamos dentro de los 10 primeros países con mayor capacidad, está llamado a ser un abastecedor incluso para una población más creciente. Entonces, yo transmitiría que el tema de soberanía y autonomía alimentaria es un tema que en la medida que el Estado colombiano lo plantee, podemos acompañar esas discusiones, y hay hitos históricos recientes muy importantes, y es justamente todo el tema de participación de la sociedad civil, que es un tema interesante. Perfecto, doctor Freire. Bueno, entonces vamos a intentar ser muy concretos. Había unos temas sobre producción verde y sostenibilidad de la UPA. Las preguntas está incluido efectivamente. Lo que pasa es que por tiempo y por lo corto del escenario, pues no lo presentamos, pero ahí fueron incluidas. Efectivamente podemos discriminar. Efectivamente se utilizó los agroquímicos, se utilizó los temas, ahí están, lo puede consultar sin ningún problema. Sobre el tema de la sostenibilidad de la UPA, también efectivamente hicimos los ejercicios. Ahí las noticias no son buenas, digo yo, y es que las prácticas de conservación del agua y del suelo no son tan altas como uno quisiera. El manejo de los residuos también es completamente negado. Solo les doy un dato. El tema de vidrios, plásticos y demás, imagínense cuál es la práctica mayoritaria que desarrollan los productores residentes en el rural versus este país. Es quemarlas y enterrarlas. Esa es la peor práctica, ¿no? Ahí está, esos resultados están y se van a poner en detalle. Y, exactamente. Y el tema sobre las críticas al censo, nosotros hemos hecho monitoreo, control de cobertura, verificación contra información disponible, hemos hecho todos los esfuerzos, pero yo simplemente quiero comentar como dos elementos y para como el contexto. En el tema de las críticas al censo, esta operación, yo llevo en el DANE, hace como más de 25 años en la institución. Eso significa que yo he estado como en 2 operaciones en SARS. ¿Eso lo recuerdo pasado? No, en ese no estaba. Pero, mire, yo observé una cosa, y eso lo hemos hablado con el señor director del DANE, y hubo una estrategia jurídica enorme tendiente a que el censo no se realizara. Terrible, ha sido el censo al que derechos de petición, acciones ciudadanas, un montón de cosas. Y yo le repito, con conocimiento de causa, he tenido por lo menos 2 operaciones censables. Yo creo que ya no voy a alcanzar a una tercera. Pero fue la mayor estrategia jurídica tendiente a que no se hiciera. O sea, fue como que no se quisiera ver la fotografía del campo, eso es una cosa. El otro tema es que el DANE hizo un esfuerzo grande. ¿El DANE hizo un esfuerzo grande en qué sentido? Nosotros, por definición de técnica del ejercicio, la gente que hace el censo es del municipio por 2 situaciones, porque conoce y por seguridad de las personas, ¿cierto? Cuando llegamos a los municipios, ustedes no se imaginan, esto es otra Colombia. O sea, mire, nosotros arrancamos diciendo el personal que va a recoger el censo tiene que ser bachiller agropecuario. ¿Cuántos municipios de este país tienen instituciones que generen bachiller agropecuarios? Mire,
se me acaban los dedos de la mano y ahí están todas. Entonces, hicimos un gran esfuerzo en capacitarlos, hicimos un gran esfuerzo de supervisión y que al final determina efectivamente que los temas de cobertura y de calidad del censo de esta operación sean del más alto nivel, pero evidentemente las críticas seguramente van a llegar. De los resultados finalmente los interpreta cada uno desde su perspectiva. El cruzar esta información con los registros, todo es perfectamente viable. Recuerden que lo único que el DANE tiene que velar o tiene que preservar es la reserva estadística de la persona que le dio los resultados. Del resto, todo. Y el DANE fácilmente podría tomar la decisión de decir no, porque es que por reserva no lo puede entregar. No, el DANE está haciendo un gran esfuerzo para anonimizar la información hasta el mayor nivel, de tal suerte que cualquier ciudadano y cualquier especialista pueda usar la información y pueda hacer sus propios cálculos, decimos nosotros. Perfecto. Frente a la primera pregunta, que tiene que ver con el uso del agua y del diagnóstico frente a aguas subterráneas, a priori podríamos decir que claro que sí es un tema que le compete a la RAPE, más aún cuando se trata de un recurso tan vital, pero esa es una respuesta que se dará en el panel segundo como conclusión del mismo. Yo simplemente le agregaría a todo lo que se ha dicho frente a alguna pregunta que escuché del público. Bueno, ¿y con qué recursos se va a hacer todo esto que se está planteando? Ya se hizo el diagnóstico, ya se va a establecer la estrategia para, digamos, abordar esa problemática, pero ¿de dónde está la plata? En grasa discusión y de mucho tiempo atrás nos hemos atrevido a formular la posibilidad, que sé que no le gusta a mucha parte del gobierno, la posibilidad, repito, de crear un espacio fiscal propio para el sector agropecuario, que le dé la suficiente autonomía administrativa y financiera para tomar decisiones de carácter inmediato, oportuno, pertinente y que no ocurra como nos ha ocurrido permanentemente. Entonces nos parece que ese tema es importante tenerlo como referencia. Se podría nutrir de diferentes fuentes, unas regalías especiales, incluso la misma parafiscalidad que tiene un componente que se denomina el Fondo de Estabilización de Precios, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con el mercadeo y la comercialización. En fin, todos esos ingredientes no pueden pasar de agache frente a una problemática tan sentida del sector agropecuario. Es necesario que los instrumentemos, que los pongamos en práctica en beneficio colectivo y no para defender intereses particulares. Pues esto ha sido todo, esperemos que haya sido lo útil que ustedes esperaban y que los organizadores establecieron.